yo con esta tablita, ¿cierto? De los datos. Donde usted la metió en el sistema y ustedes extrajeron estos datos. La referencia, ¿cierto? Las diferentes referencias, pues esto salió desordenado, ¿sí? Vamos a hacerlo desde cero para que ustedes lo vean, ¿cierto? Independientemente si está bien hecho o no está bien hecho en los datos, el compañero nos mandó los datos, ¿cierto? Ya los traemos con datos que dijo el compañero, ¿sí? ¿Sí? Independientemente si está bien hecho los datos que hizo o no, eso no le prestamos importancia. Pero lo que yo le digo es que ahí está ordenado, por ejemplo, es de mayor a menor en cuanto al porcentaje de participación. Sí, claro. De mayor a menor. Por eso, entonces, por eso la referencia le sale de así 102, 105, porque pues, el porcentaje de 102 es el mayor de todos. Está desordenado. Digo que es porque la tabla de porcentaje de participación se organiza mayor a menor. Ahí estamos con los datos. Ahí estamos de mayor a menor. Pero ¿qué me dijo el compañero? ¿Cierto? Que esto, que yo ordené esto, ¿sí? Este pedazo, como llegaron, ¿sí? Ordenar. No, eso no tiene nada que ver ahí. O sea, dicen que ordene esto de una forma personalizada, ¿cierto? Por la referencia, ¿sí? De menor a mayor, que es la parte original, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo él? Que del 101 había 417 datos. Sí, por el porcentaje. No, todavía no vamos por allá. Estos son los datos que me pasó el compañero. ¿Sí? Estos son los datos que me pasó el compañero. Acá. Cuando corrigimos estos valores, ¿cuál es el primer paso? Colocarlos de mayor a menor. O sea, ¿cuál es? Pues el número de fallas. Las fallas son estas. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue que barríamos el rango de los valores que ustedes tenían codificados y los ordenaban de una forma personalizada por la cantidad, y de mayor a menor, y eso es lo que nos dio.
Después, ¿qué hacíamos para el Pareto? Se suma la cantidad de De fallas. la participación, ¿cierto? Entonces aquí lo que hicimos fue este valor de 1154 fallas dividido en cuánto? 2500. El total de fallas que hubo, ¿cierto? No, eso no vamos a discutir si está bueno o no está mal, ¿cierto? Entonces le damos enter y tenemos una participación en términos porcentuales, ¿cierto? Estamos diciendo de que la sumatoria de todas estas fallas. Pero es que esa suma tampoco es de eso. Miremos a ver. Mira, esta es la suma de todo eso, ¿verdad? ¿Sí? 3.600. 3.600. ¿Sí? 3.600. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, estos 1.154, ¿a qué porcentaje pertenece de las 3.600 fallas? Y lo que hacemos es sacar de la participación a todo y, como ustedes saben, estadísticamente, ¿cierto? La sumatoria de todo eso me tiene que dar cuánto? 100%. 100%. Es decir, si yo sumo todo eso, me tiene que dar el 100%. El 1. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? El porcentaje acumulado de fallas. ¿Para qué? Para saber cuál fue el daño o la referencia que más fallas tuvo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es decirle que sume, ¿cierto? Sume desde esta falla hasta, ¿cierto? Y aquí lo que yo hago es fijarlo, hay muchas formas de hacerlo. Esto es una de las formas. Entonces aquí tenemos 31 y entonces sumamos hasta acá. Y ahí me da el 100% del valor de la esta. Entonces, cuando yo tengo que, según la teoría, que estos tres productos me representan a mí ¿qué? El 58% de las fallas. ¿Cuánto? El 102. El 102 es la referencia con mayor fallas que tengo. Si yo soluciono el 102, ¿cuántos problemas estoy solucionando? 1154. 31%. No 1154, digo el 31%. Cuando soluciono el 105, ¿cuántos problemas estoy solucionando? El 15%. Y cuando soluciono el problema 103, estoy solucionando el 12%. ¿Cuánto va a solucionar? El 58% de los problemas de calidad. ¿Qué me quedarían pendientes? Un 42%. Ahí me está diciendo a mí este ejercicio, ¿cierto? Hago un análisis de Pareto y identifique sobre qué equipos debe enfocarse más las acciones de mantenimiento. ¿Sobre qué equipo? Pues me está diciendo sobre los equipos 102, 105 y 103. Esos serían los enfocarse. Vamos para la pregunta número 2. Hago un análisis descriptivo de los 100 datos de tiempos caídos. ¿Ah? El Pareto aplica la norma 80-20, pero la teoría que tenemos en la guía, ¿cierto? Dice que si usted identifica, no necesariamente llegar al 80-20, usted identifica que un dato o dos datos representan más del 50%, esos son los problemas que tenemos que solucionar. No necesariamente tenemos que llegar al 80%, es que la teoría dice después del 50%, uno o dos problemas me solucionan esa cantidad de problemas. ¿Ah? O sea, lo que hace la teoría es aplicar la norma del 80-20, que es una teoría que existe. O sea, se puede hasta 3 datos.
se pueden tener datos importantes que pasen después del 50% o hasta el 60%. Por ejemplo, cuando yo hago los pronósticos de producción, yo llego normalmente, cuando en teoría de inventario, yo llego hasta el 80%, hasta el 70%. ¿Por qué? Porque el 70% todo lo que me representan los ingresos o costos de una compañía. Entonces, solucionando esos problemas, soluciono mi gran parte de mis costos. Aquí, cuando me pasan del 50 al 60%, con tres datos, con tres problemas, soluciono gran parte de eso. Entonces dice, hago un análisis descriptivo de los 100 datos de tiempos caídos, media, mediana, desviación, estándar, el histograma y comente los hechos más relevantes. Hace 8 días, ¿cierto? Cogemos los 100 datos. ¿Cuáles son los 100 datos? Estos son los 100 datos. ¿Cierto? Dijimos hace 8 días que hacíamos esto por datos y análisis de datos. ¿Sí? Y aplicamos la estadística descriptiva, le decimos aceptar. Y le decimos que el rango de entrada son de los 100 datos que tengo. Acá. Aquí. ¿Sí? Y el rango de salida, donde ustedes quieran colocarlo. ¿Sabes? O si no colocan, él inmediatamente te asigna una hoja nueva. Entonces lo ponen acá y le dicen aceptar. Ajá, Sí, listo. por el Sí, por la flechita esa. ¿Cierto? Yo tengo un número. Cero. Cero. Ahora decimos análisis estadístico, estadística, ¿sí? Lo ponemos donde ustedes quieran, acá, y le decimos aceptar. Estadística descriptiva, el rango de entrada, Todos los datos. cuando dan menos un dato. ¿No lo hicimos o qué? No. Estos datos, estos. ¿Cuál es la media de los errores? Que entre los 100 datos, la media, me está dando de que hay 33 errores, ¿sí? Que la mediana, que es el valor que más se repite de todos los datos, hay 20 datos, en la moda es el 15, o sea, hay 15 datos, ¿sí? Que se está repitiendo con el valor de 15, ¿cierto? La mediana, 20. Que usted, hay una desviación de 34, o sea, es decir, está muy grande esa mediana para 100 datos, ¿cierto? Entonces, ustedes que saben más estadísticas que yo, ¿cierto? Están más fresquitas. Entonces, aquí tenemos toda lo que es lo que le enseñó la profesora Sally, ¿cierto? ¿Ah? A ver, es que te puede dar diferente porque estamos los datos que me mandó, ¿cómo se llama? ¿Sí? Estos son los datos que mandó este muchacho Plaza. ¿Sí? Y si él se equivoca, pues el sistema se equivoca, ¿verdad? Entonces, esto es la parte estadística que se le está pidiendo en este ejercicio. Hago un análisis descriptivo de los 100 datos del tiempo caído, media, mediana, desviación. Entonces, ¿qué es un dato atípico? Ajá.
¿Sí? De acuerdo al análisis anterior, hay datos que se pueden considerar atípicos. Pregunto yo, ¿qué es un dato atípico? Y le voy a decir que es un dato atípico. Voy a poner, por decir algo, que yo voy a ir de aquí a la salida de la universidad. ¿Sí? Y yo me voy a demorar, por decir algo, en el primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato, 5 datos. Un dato típico es de que yo de aquí a la salida me voy a demorar 3 minutos, 3.2 minutos. Vuelvo y salgo, me demoré 3.3. Tercera salida, 5.4. Cuarta salida, 3.3. Y quinta salida, 3. 5. ¿Qué es un dato típico? Que yo salí y me encontré con el estudiante X y me puse a hablar. Esto es un dato atípico mayor. Pero ¿qué pasa si tengo los mismos datos y me encontré que eran 2? Es un dato típico menor. Negativo. ¿Qué pudo haber pasado? Que de pronto yo salí a la carrera y no lo hice en condiciones normales. Entonces, cuando ustedes están tomando los datos estadísticos en una empresa, puede suceder eso, ¿cierto? Los datos ustedes los están tomando, pero de pronto usted está tomando el reloj, ¿cierto? Y entonces usted se despidió y se puso a hablar con ella y entonces no puso a funcionar el reloj como debe ser. Entonces, me dio tanto y lo apuntó. Ese dato es un dato típico. ¿Se debe tener en cuenta en el estudio? No. No se debe tener en cuenta en el estudio, porque eso te va a perjudicar lo que es la media, la mediana, todo lo que es la parte estadística y además te va a alterar las condiciones de calidad del producto. Esos son datos atípicos. Yo no sé si hay datos atípicos ahí o no hay datos atípicos. Uno podría mirar, ¿cierto? Mirar a ver el pájaro, ¿cierto? Los datos atípicos, ejemplo. Eso es un dato atípico, ¿cierto? Eso es un dato atípico. 0 fallas, cuando hay fallas, ¿cierto? Miremos otro dato atípico. Marquemos hace 90 por moverle algo, ¿cierto? Marquemos algo de pronto. Pero los datos atípicos son entre las variables semejantes o en general, porque, por ejemplo, la variable 103 tiene un rango de 10 a 20, sí. La variable 101 tiene un rango de 1 a 10, Claro. Entonces... Claro, es que ahí es donde viene el estudio suyo. Sí, o sea, como me hablan de datos atípicos generales, él no me está diciendo en alguna referencia específica. Usted, el estudio, yo para mí debería ser por referencia. Por referencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen el estudio en un horario X, te rebota un dato típico. Y eso puede pasar. Pero como estoy mirando a nivel general, usted observa de que los datos son 20, 30, 40, 10, ¿cierto? Ahí marca un valor de 135, ¿cierto? 180, ¿cierto? 180. Entonces ahí usted podría decir, bueno, vamos a decir, máximo, ¿cierto? Máximo de este rango. Me imagino que va a salir el 181. Y usted observa que todos los demás no tienen esas características. Eso sería un dato atípico. ¿En qué referencia? ¿Cierto? No, ahí no hay En esa tabla está, ¿no? ¿Ah?
La tabla estadística está Sí. Sí, ahí dice 181. mayor 181. El dato menor es 0. Pero ¿cuántas veces se repite el 0? Uno podría pensar. Si de repente un número de veces, según un dato típico, lo podríamos quedar uno, ya es sobre qué es el dato típico en el estudio de que ustedes hagan. ¿Cierto? Pues ahí les dice datos, pues no sabemos este. Pero para mí, el dato típico es 181. Para mí, ¿cuántas veces los más valores se están acercando a 181? O sea, yo no veo que se están acercando. Solamente hay un dato atípico y estamos hablando de que la mediana es 20, miren. Y ese 181 está súper lejos. Súper lejos. Entonces uno diría, bueno, ¿qué pasó aquí? Ese dato atípico es como cuando a mí se me hace una máquina y me saca toda la producción mala. Toda. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? No es que el proceso esté caído, es de que hubo una falla en una máquina y ahí donde hubo grandes problemas de calidad. ¿Sí? Que no es normal. ¿Ah? Dentro del estudio. Porque si usted hizo mal el estudio, no debería tener, o sea, cuando pasemos al siguiente tema, vamos a encontrar las gráficas, las cartas. Las cartas son unos rangos donde usted dice el sistema está normal o está anormal. Entonces, ese valor parece ser que fue un dato atípico. No estoy diciendo que vamos a tomar en cuenta, parece ser. Un valor atípico es algo que no es representativo de una muestra, porque eso no debió haberse dado. ¿Sí? Y de pronto usted, en vez de colocar como las votaciones 18, colocó 180. ¿Sí? Esos son datos atípicos que pueden ser mayores o menores, pero es por descuido de la persona que hace el estudio. Normalmente sucede eso. ¿Sí? A nosotros nos pasa mucho que tomamos tiempo en impresa y todo eso, sucede mucho eso. ¿Sí? O como cuando les estoy diciendo los valores de una caminata, ¿cierto? Yo me encontré con el profesor Juanito allá y me puse a charlar, me demoré más tiempo. O de pronto pude agarrar casi sin darme cuenta y me demoré menos. Entonces cuando usted dice, usted se demora 3 minutos de aquí a allá, ¿por qué lo está diciendo? Porque los estudios estadísticos te están diciendo que el rango de tiempo es aproximadamente 3 minutos. Entonces, en un sistema de calidad, por eso digo, la máquina que envuelve, que pisa el arroz, pesa 495 a 505. Entonces no va a pesar más. Pero si en un momento dado usted desactivó la parte eléctrica de la máquina y lo dejó derecho, te pesó 2 libras. ¿Cierto? No lo hizo con el PLC, sino que lo hizo manual. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es un dato típico porque fue una falla que alguien está cometiendo. ¿Sí? Por eso todo tiene que ser automatizado. Normalmente uno automatiza eso. Entonces, esos son los datos atípicos. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa me dice como pregunta? Como pregunta. Dice, todavía estamos en esta, el tiempo promedio es considerablemente mayor que la mediana. Mire, el tiempo promedio es considerablemente mayor que la mediana. Desde el punto de vista estadístico, ustedes dirían, ¿ustedes tienen estadística? Yo, hay rato no veo estadística. ¿Ah? ¿Cuál es el tiempo promedio? 102. Aquí está. La mediana. 20.
23. Y la mediana 20. ¿Cómo la considerarían ustedes aquí? ¿Cuál es la desviación? 24. Es decir, la mediana es 20 más 34, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 50 y pico, ¿verdad? 54. Y la media es 33. O sea, ¿es muy mayor? ¿Cuánto es lo normal ahí? Desde el conocimiento estadístico que ustedes tienen. Recuérdese, usted fue allá en estadística, le enseñaron esto. Bueno, esto está mal hecho. Le enseñaron esto. Me olvidó hacer este gráfico. ¿Sí? Así algo. ¿Esta qué es? ¿Ah? La mediana, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esta. La desviación. Aquí está la media. ¿Cuánto es la media? 33. ¿Cuánto una desviación a la izquierda y cuánto una desviación a la derecha? ¿Ah? 34. ¿Cuánto me da una desviación? 34 más. A ver, ¿cuál es la media? 33. Listo. ¿Cuál es la desviación? 34. En un sistema, para que los datos sean confiables, ¿sí? Dice por allá la estadística que son más 3 desviaciones y menos 3 desviaciones. Para que me represente el 99.7%. Para mí, esta desviación es demasiadamente grande. Porque si estamos hablando de... Ese valor es en tanto porcentaje, el valor de la desviación. Es que la desviación normalmente se mide en porcentaje, ¿no? Me da el porcentaje para llegar a 1, ¿no? Al 99.7%. Entonces, una media de 33, y le pongo 3 desviaciones, ¿cuánto me va a dar? 90 más 10 más 63 me da cuánto? 120. Aproximadamente 120. Y entonces el 181 está dentro de ese rango. Está por fuera de ese rango. Está por encima de 133, 120. ¿Es un dato típico o no es un dato típico? No, como digo yo, como lo dijeron ustedes en estadística. Claro, no como lo digo yo, sí, como lo dijeron en estadística. Lo que pasa es que en estadística nosotros nos enseñamos el dato típico con un gráfico. Entonces usted hace el gráfico, que no me acuerdo cómo se llama, pero no lo entiendo. Y los datos atípicos se marcan en el gráfico. Bueno, con mayor razón, usted tiene más herramientas estadísticas que yo. ¿Sí? Con mayor razón. Sí, porque yo lo que estoy diciendo es cómo estratificar. ¿Claro? Desde el punto de vista estadístico, tiene más herramientas que yo. ¿Ya? Entonces,
Cuando yo veo un gráfico de esto, que la media es esto, y le sumo 3 desviaciones, Pero la desviación estándar sí tiene que ver con los datos analíticos, pero también tiene que ver con el análisis de la pregunta de, o sea, Sí, pero porque se preguntan si cuál es la media. No, sí, responda eso. a ver, la pregunta me está diciendo a mí, la de, ¿el tiempo promedio es considerablemente mayor que la mediana? Considerablemente mayor, considerablemente mayor. que la media sí, ¿Usted pero el qué? tiempo promedio. Sí. ¿Cuál es el tiempo promedio? Ahí fue que me La gustó. media, ¿Ah? la media es el tiempo promedio. ¿Cuánto es? 33. 33. Y el otro, ¿cómo lo considero usted? Que no, yo lo considero mayor, pero no lo considero considerablemente mayor. No, yo tampoco lo considero sumamente mayor. Yo tampoco lo considero sumamente mayor. Yo. Y lo voy a decir el motivo por qué lo considero mayor. Yo. Porque si yo miro esto, este gráfico, esta es la media. ¿Cierto? Y lo otro es 20. ¿Sí? Entonces digamos que esto es 20. Si yo le corro una desviación, ¿cuánto me queda? Una solamente, una. ¿Ah? Me queda casi que en cero. Ok. ¿Sí? Me queda casi que en cero. Entonces es muy grande con una sola desviación, con menos de una desviación. Por eso meto la desviación. Ahí es la razón por la cual meto la desviación. Eso es otra cosa, pero es que como la estábamos sumando, o sea, pero en este caso. Yo la puedo sumar a la izquierda o a la En derecha. este caso la vamos a restar. Claro. Entonces ahí yo la puedo prestar a la derecha o a la izquierda. ¿Cuándo la sumo a la derecha? Cuando la pongo encima ahí, en la media. ¿Cuándo la pongo a la izquierda? Cuando la pongo debajo de la media. Entonces, es muy considerable, para mí no. Pero el dato típico sí es muy considerable. ¿Por qué? Porque se está pagando de 3 desviaciones estándar. Y entonces todo lo que pase de 3 desviaciones estándar, después de 33, para mí es un dato típico. Y es un dato que yo no voy a tener en cuenta dentro del estudio. ¿Sí? No sé si lo están viendo por ese lado. No estaba viendo eso. Para nada. ¿Sí? No lo están viendo por ese lado. Entonces, hay veces, muchachos, les enseño una estadística. Yo no soy estadística, no soy estadístico. Profesor, ¿usted conoce el profesor de esto? No soy un director canoso, que también sabe mucho estadístico igual que Sani. ¿Sí? Yo digo, yo no soy estadística, pero utilizo mucho la estadística. ¿Y por qué lo utilizo mucho? Porque como la estadística no me equivoca. ¿Sí? Normalmente uno toma buenas decisiones. Normalmente. ¿Sí? Entonces, cuando yo analizo esto, ¿sí? Pues es aplicar todo el